El antes, donde era el hijo pródigo del Real Madrid, y el después, donde me convertí en el fantasma que acecha en las sombras del Bernabéu. Esa etiqueta, lanzada como un puñal en una reunión de emergencia, no solo me despojó de mi uniforme, sino que desenterró el cadáver putrefacto de una traición que había estado pudriéndose bajo la superficie de mi vida entera. Y lo peor, seguir el protocolo. Ese sagrado manual de silencio y burocracia reveló su mayor error, porque en su afán por enterrarme vivo, me dieron la pala para acabar mi camino de regreso y arrastrarlos al infierno conmigo. Yo era Javier Ruiz, el mediocampista que había nacido en las calles polvorientas de Lavapiés, Madrid, con un balón bajo el brazo y el sueño de pisar la hierba del Santiago Bernabéu como un rey. A los 28 años, lo había logrado, goles imposibles, asistencias que hacían rugir las gradas, y un contrato que convertía mi sudor en oro. Pero el fútbol no es solo piernas y pulmones, es un nido de víboras donde la lealtad se mide en euros y secretos. Mi hermano de sangre, no de familia, porque la sangre verdadera se elige en el campo, era Marcos Vega, el capitán, el que me había sacado de las canchas de barrio cuando éramos chavales flacos soñando con la gloria. Él me presentó a Elena, mi mujer, la que juró amarme en la capilla de la Almudena bajo un cielo de tormenta. Juntos, éramos invencibles, el trío que dominaba el vestuario, que compartía botellas de Rioja después de las victorias y lágrimas en las derrotas. Todo se desmoronó una noche de octubre, bajo la lluvia torrencial que azotaba Madrid como si el cielo supiera lo que se avecinaba. Habíamos jugado contra el Barça en la Supercopa, un partido que ganamos por un penal que yo convertí en el minuto 92, con el estadio temblando bajo mis pies. Pero en el túnel, Marcos me miró con ojos que no reconocí, fríos, calculadores, como si yo fuera un rival más. Javi, tenemos que hablar, murmuró, y su voz se perdió en el eco de las celebraciones. Esa noche, en el bar del club, rodeados de periodistas y flashes, él soltó la bomba. Javier ha estado involucrado en apuestas ilegales. Es un riesgo para el equipo. Las palabras cayeron como plomo. Yo, que nunca había apostado ni un céntimo, que vivía para el juego limpio, vi cómo el mundo se inclinaba. Elena, a mi lado, palideció, pero no dijo nada. Solo apretó mi mano, o eso creí. Al día siguiente, la directiva me citó. El presidente, un tiburón de traje italiano llamado Don Rafael, presidía la mesa de caoba en la sala de juntas, flanqueado por abogados y el entrenador, un vasco curtido llamado Iñaki que siempre me había tratado como a un hijo. Javier, las acusaciones son graves, dijo Don Rafael, sin mirarme a los ojos. El club no puede permitirse escándalos. Siguiendo el protocolo, te suspendemos indefinidamente. No hay apelación hasta que se aclare. ¿Protocolo? Ese era el escudo de los cobardes, una serie de pasos fríos. Documentos firmados en triplicado, para enterrar problemas sin manchar las manos. No pidieron pruebas. No escucharon mi versión. Solo un expediente con mi nombre y la etiqueta. Problemático. Salí de allí con el corazón latiendo como un tambor de guerra, el contrato roto en pedazos metafóricos, y el eco de risas ahogadas en el pasillo. La furia me consumía mientras conducía de vuelta a nuestro piso en Chamberí, las luces de Madrid borrosas por las lágrimas que no dejaba caer. Elena me esperaba con una copa de vino y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo resolveremos, amor, susurró, pero su voz temblaba. Esa noche, la amé con desesperación, como si pudiera anclarme a la realidad. Pero al amanecer, encontré la nota en la mesita. Lo siento, Javi. Marcos tiene razón. No puedo seguir en esto. Se había ido, con una maleta y el anillo que le di en la playa de Málaga. Llamé a Marcos, mi hermano, el que juró protegerme.
Dime que es mentira. Grité al teléfono. Su risa fue un cuchillo. Lo siento, hermano. El club es más grande que nosotros. ¿Elena eligió bien? Colgó. Y en ese silencio, algo se rompió dentro de mí. No era solo el fútbol. Era mi familia. Mi honor. Mi cordura. Los días siguientes fueron un torbellino de oscuridad. Madrid, esa bestia de hormigón y pasión, se volvió un laberinto de sombras. Los periódicos deportivos me destrozaban, el escándalo de Ruiz, apuestas o envidia. Amigos del barrio, los que me idolatraban de chaval, ahora me cruzaban la calle. Mi madre, en su piso humilde de Vallecas, me abrazó sin preguntas, pero vi el dolor en sus ojos arrugados. Hijo, la traición quema más que el sol de agosto, murmuró, mientras preparaba un cocido que sabía a cenizas. Intenté apelar. Contraté un abogado cutre que prometía milagros por 5.000 euros que no tenía. Pero el protocolo del club era una muralla, silencio absoluto. Investigaciones internas que nunca veían la luz. Fue en una taberna de la Latina, ahogando la rabia en chupitos de orujo, donde conocí a Lucía. Ella era la intermediaria perfecta, periodista freelance, con ojos verdes que cortaban como vidrio y una cicatriz en el alma de haber perdido a su padre en un escándalo similar años atrás. El Real Madrid no perdona a los que amenazan su imagen, me dijo, encendiendo un cigarro con manos temblorosas. Pero tú no eres el primero. Hay un patrón, jugadores que se acercan demasiado a la verdad, y de repente, son problemáticos. Sus palabras encendieron una chispa. Juntos, empezamos a cavar. Lucía tenía contactos, un excontable del club que susurraba sobre deudas ocultas. Un fisio que había oído conversaciones en el vestuario. Lo que descubrimos fue un pozo sin fondo de corrupción, apuestas amañadas no por mí, sino por Marcos y don Rafael, para inflar contratos y evadir impuestos. Elena había sido su peón, seducida por promesas de estabilidad mientras yo luchaba en el campo. La venganza no nació de un grito, se gestó en susurros, en noches en vela frente a mi portátil, trazando líneas en un mapa mental de traidores. Primero, el plan simple, filtrar documentos a la prensa. Pero Lucía me advirtió, eso te matará primero. Necesitas algo que los queme desde dentro. Así que escalamos. Infiltramos el club a través de un botones leal. Un chaval de 19 años llamado Pablo que idolatraba mis goles. Él plantó un micrófono en la oficina de don Rafael. Las grabaciones fueron oro puro, Marcos riendo sobre sacrificar al cordero yo, Elena susurrando en una llamada, Javi nunca lo sabrá. Y yo tendré la vida que merezco. El primer golpe lo di en una rueda de prensa clandestina, organizada por Lucía en un sótano de Malasaña. Periodistas independientes, blogueros furiosos, todos hambrientos de sangre madridista. Lancé las grabaciones, voces inconfundibles. Números de cuentas offshore en las Islas Caimán. El escándalo estalló como una bomba en la Puerta del Sol. Acciones del club cayeron un 15% en horas. Hinchas quemando camisetas en la Plaza Cibeles. Marcos me llamó esa noche. Voz quebrada, Javi, ¿qué has hecho? Somos hermanos. Le respondí con frialdad, los hermanos no venden al que los salvó. Colgué, y por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. Pero la venganza es un lobo hambriento, una vez que muerde, no suelta. Elena reapareció, llorando en mi puerta, con el maquillaje corrido y un moretón en el brazo que Marcos juraba no haber puesto. Me usó, Javi. Era todo un plan para ascender él. La dejé entrar, no por amor, sino por la debilidad de ver en ella el eco de lo que fuimos. Esa noche, entre lágrimas y confesiones, planeamos el siguiente paso, confrontar a don Rafael en su propia fiesta de gala, el baile de Navidad en el Palacio Real. Lucía sería mi sombra, Pablo el mensajero. El clímax se acercaba, y con él,
el aroma metálico de la sangre. La gala era un circo de smokines y joyas falsas, bajo los techos dorados del palacio, donde la élite del fútbol español fingía ser aristócratas. Entré con Elena del brazo, disfrazado de invitado anónimo de un truco de Lucía con invitaciones falsificadas. Marcos estaba allí, radiante con su medalla de capitán, flirteando con modelos mientras don Rafael brindaba con champán francés. Mi corazón latía como en un derbi, pero esta vez, el gol era personal. Esperé el momento, el discurso del presidente, alabando la integridad del club. Subí al podio improvisado, micrófono en mano, y lo solté todo. Señores, el problema no soy yo. El problema es este hombre. Señalé a don Rafael. Y su marioneta, a Marcos. Las grabaciones rodaron en un proyector hackeado por Pablo. Traiciones. Sobornos. El nombre de Elena en cheques falsos. El caos fue exquisito. Gritos. Flashes. Guardias abalanzándose. Marcos me embistió. Puño en alto, traidor. Lo esquivé. Y en el forcejeo, su medalla cayó, rodando por el mármol como una promesa rota. Elena gritó mi nombre, pero era demasiado tarde. La policía irrumpió, alertada por Lucía. Don Rafael palideció, tartamudeando sobre malentendidos. Yo salí esposado, pero sonriendo, el twist estaba por venir. En la comisaría de Sol, mientras firmaba declaraciones, el inspector, un tipo curtido de la Guardia Civil con bigote gris, me miró con curiosidad. Ruiz, has abierto la caja de Pandora. Pero hay más. Me mostró un expediente, no solo corrupción en el club, sino nexos con la mafia andaluza, lavado de dinero a través de apuestas. Y el nombre que lo ataba todo, mi madre. No, espera. El twist me golpeó como un placaje, Lucía. Mi aliada, la periodista de ojos verdes, era hija ilegítima de don Rafael. Todas las filtraciones, las grabaciones, había sido un montaje para derrocar a Marcos y ascender ella en la jerarquía familiar. Quería limpiar el nombre de mi padre, confesó horas después, en una celda contigua. Tú eras el peón perfecto, el problemático que nadie creería. La traición final me dejó hueco. Elena, al saberlo, se derrumbó. Te amé de verdad, Javi. Pero el miedo. La perdoné en silencio, porque el odio ya no cabía en mí. Marcos, en su juicio relámpago, me miró desde el banquillo. Hermano, lo hice por el club. Condenado a 5 años, salió con la cabeza baja. Don Rafael, el titán, cayó como un roble podrido, cárcel perpetua por blanqueo. Lucía, la serpiente, huyó a Portugal, pero la extradición la alcanzó. Su venganza filial la dejó sola, sin herencia ni orgullo. Madrid me devolvió el contrato, pero lo rechacé. Ahora, en las calles de Lavapiés, entreno chavales con balones raídos, contando historias de cómo el protocolo mata almas. La venganza me dio justicia, pero me robó la inocencia. Cada noche, en el balcón con vistas a la Plaza Mayor, bebo Rioja solo y me pregunto, ¿valió la pena? El error del protocolo no fue llamarme problemático, fue subestimar al hombre que, una vez roto, se reconstruye con espinas. En las calles estrechas de Lavapiés, donde el olor a jazmín se mezcla con el humo de los kebabs y las voces de inmigrantes tejen un tapiz caótico. Nací yo, Javier Ruiz, con el destino escrito en los grafitis de las paredes. Mi madre, Rosa, viuda a los 25 cuando un camión borracho se llevó a mi padre en la M30. Me crió con manos callosas y sueños prestados. El fútbol es tu billete, mijo, me decía, mientras yo pateaba latas en el patio del colegio público, soñando con el eco de las gradas. A los 12, Marcos Vega irrumpió en mi vida como un huracán, alto, moreno, con una sonrisa que desarmaba a porteros y un talento que hacía palidecer a los scouts.
Jugábamos en el equipo del barrio, el C de Lavapiés, contra pandillas de Moratalaz-Usera. Él era el capitán. Yo su sombra leal. Javi. Juntos seremos leyendas, juraba, sellando pactos con sangre de rodillas raspadas. El ascenso fue vertiginoso. A los 18, nos fichó la cantera del Real Madrid. El Bernabéu, ese coloso blanco, se convirtió en nuestra catedral. Entrenamientos al alba, con Iñaki gritando órdenes en euskera que nos hacían correr hasta vomitar. Marcos brillaba como estrella, yo como su constelación. Fue en una fiesta post-temporada, en un chiringuito de la Costa del Sol, donde conocí a Elena. Ella era andaluza pura, curvas de oliva, risa como el flamenco, ojos que prometían eternidad. Marcos nos presentó, mi hermano y mi hermana, el dúo perfecto. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla en la mezquita de Córdoba, con el Guadalquivir testigo. La vida era un derbi ganado, goles, amores, botellas de Ribera del Duero compartidas en el ático de Chamartín. Pero las grietas aparecían sutiles, como venas en el mármol. Marcos empezó a frecuentar las oficinas de don Rafael, saliendo con sobresabultados que atribuía a bonos. Elena, cada vez más distante, pasaba noches en reuniones de prensa. Yo lo achacaba al estrés, el Barça nos pisaba los talones, y los rumores de recortes presupuestarios flotaban como niebla. Hasta esa noche de octubre, cuando el penal me coronó héroe, y Marcos me traicionó en el túnel. Sus palabras en el bar de apuestas ilegales fueron el primer corte. Al día siguiente, en la sala de juntas, el protocolo me ejecutó, suspensión, silencio, olvido. Salí al parking. El Range Rover que el club me había dado ahora un ataúd sobre ruedas. Llamé a Elena, ven a casa. Necesito que me digas que es una pesadilla. Su voz, quebrada, lo es. Javi. Pero... espera. La espera fue un abismo. En el piso, rodeado de trofeos que ahora me miraban con burla, bebí hasta el amanecer. Al alba, la nota, Marcos me abrió los ojos. No eres el hombre que creí. El mundo se tiñó de rojo. Corrí a la casa de Marcos en La Moraleja, un barrio de mansiones que él se había ganado con negocios paralelos. Golpeé la puerta hasta que abrió, en bata de seda, con olor a perfume barato. Dime por qué, cabrón, rugí. Su sonrisa, esa que una vez fue fraternal, el club necesita pureza. Javi. Tú eras el eslabón débil. Elena lo entiende. La empujé contra la pared, puños cerrados. Pero algo en su mirada, miedo genuino, me detuvo. Esto no acaba aquí. Sí sé. Y salí a la lluvia, sabiendo que la venganza acababa de nacer. Lucía entró en mi vida como un rayo en tormenta seca. La encontré en la taberna El Rastro, un antro de madera astillada donde los perdedores del deporte ahogan glorias pasadas. Ella, con su cuaderno raído y cigarrillo eterno, me abordó, Ruiz. ¿Apuestas? Eso es propaganda. Mi padre fue portero del Athletic Bilbao, acusado de lo mismo en los 90. Se suicidó. Sus ojos, verdes como el Guadalquivir en crecida, me atraparon. Compartimos orujo y secretos, ella, huérfana de escándalos, yo, viudo de lealtades. Ayúdame a acabar, le pedí. Te daré la pala, respondió. Nuestras noches se volvieron rituales, cafés en la chueca, mapas en mi salón, llamadas a contactos fantasmas. Flashbacks me asaltaban, Elena en nuestra luna de miel en Ibiza, bailando bajo estrellas, susurrando para siempre. Ahora, para siempre era una mentira. Mi madre, Rosa, me visitaba con platos de callos que no comía. Hijo, el ocio envenena el pozo del que bebes. Pero el veneno ya corría por mis venas. Encontramos el primer hilo, un email hackeado de Marcos a don Rafael, sobre sacrificar al problemático para tapar las deudas.
Apuestas amañadas en partidos menores. Dinero a paraísos fiscales. Elena firmaba como testigo. El conflicto escaló cuando Pablo, el Botones, me contactó. Señor Ruiz, vi algo en el vestuario. Un USB con grabaciones, Marcos riendo con el entrenador sobre el golpe al Barça, pagado bajo cuerda. Lo confronté en un entrenamiento, colándome como aficionado. Hermano, ¿cuánto valgo yo para ti? Le grité desde las gradas. Me echaron, pero la semilla estaba plantada. Lucía advirtió, esto es guerra. Javi. Prepárate para perder piezas. La filtración fue un incendio controlado. Lucía la lanzó en un blog underground, El Balón Negro, y se viralizó como pólvora en Cibeles. Traición en el Bernabéu, gritaban los titulares de Marca. Fans me vitoreaban en la calle, pero otros me escupían, Judas. Elena apareció en mi puerta, empapada, con moretones frescos. Marcos me golpeó cuando supo. La abracé, el viejo amor rugiendo, pero la desconfianza era un muro. Ayúdame a acabar esto, le supliqué. Planeamos juntos, ella distraería a Marcos. Yo robaría su laptop. La noche del robo fue tensión pura. En su mansión. Mientras Elena lo emborrachaba con Jerez, entré por la ventana trasera. Archivos, contratos falsos. Transferencias a cuentas de Elena al no victim. Cómplice. El corazón se me partió. Salí con el botín. Pero Marcos me olió, sé que estás aquí. Rata. Corrí bajo la luna de la moraleja, con datos que valían prisiones. Lucía analizó todo, tu mujer está hasta el cuello. El conflicto interno me devoraba, perdonar o destruir, en una manifestación en Sol. Miles coreaban mi nombre. Pero el club contraatacó, demanda por difamación. La ley. Ese protocolo mayor. Me ahogaba. La gala se acercaba como un verdugo. Con Pablo plantando el proyector. Y Elena fingiendo lealtad a Marcos. El plan cristalizaba. Recuerdos me torturaban, Marcos salvándome de una pelea en Usera. Jurando sangre por sangre. Ahora, sangre literal amenazaba. Lucía y yo nos acercamos. Noches de vino y confidencias. Pero sus ojos ocultaban sombras. Mi padre murió por esto. Repetía. Y yo, ciego, la creí aliada. Decidí irreversible hackear el sistema del club. Exponer todo en vivo. Un friki de Torrent me ayudó por 2.000 euros. Mientras, Elena confesaba, te traicioné por miedo. Pero te amo. La creí. La besé, sellando mi ruina. El odio se volvía euforia, el clímax latía. El palacio bullía, candelabros. Risas falsas. Subí al podio. Voz firme, la verdad duele más que un penal fallado. Grabaciones rodaron. Rostros se congelaron. Marcos cargó. Puñetazo que me abrió la ceja. Por el club. Rugió. Elena gritó. Dividida. Don Rafael colapsó. Balbuceando. Policía. Flechis. Mi sangre en el mármol. Salí victorioso. Pero herido, esto es por los traicionados. En la comisaría. El inspector soltó el twist parcial, hay más jugadores implicados. El agotamiento me invadió. Pero la venganza aún ardía. El twist me destrozó, Lucía, hija de Rafael, manipulándome para salvar su legado, limpiando a Marcos. Eras prescindible, confesó. Elena, redimida pero marcada, se fue a Sevilla. Marcos, en prisión. Me escribió, perdóname. No lo hice. El club renació. Pero yo no, ahora. En Lavapiés. Enseño a chavales que la lealtad es frágil. La venganza me dio justicia. Pero me dejó vacío. Bajo las estrellas de Madrid. Susurro, el protocolo miente. La verdad siempre sangra. Fin.